Hermanos jóvenes, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Proverbios. En el último estudio ni terminamos con versículo 1, pero vamos a intentar progresar. Lo importante es que nosotros estemos aprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Leamos en Proverbios 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para aprender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti en el nombre de Cristo y podemos hablarte como hijos a un Padre fiel, confiable, misericordioso, amoroso. Señor, yo oro, ayúdanos, Señora, a comprender tu palabra. Y en el poder del Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a conformarnos a tu palabra, para que seamos, Señor, no solamente en nuestros hechos, sino también en nuestro carácter, que seamos como Cristo. Y Señor, ayúdame a hablar claramente para que los jóvenes puedan entender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el último estudio nosotros aprendimos lo que es un proverbio, las observaciones generales de los sabios, pero a la vez inspirados por Dios y totalmente confiables. También nosotros consideramos un poco a los dos reyes más importantes en Israel, David y Salomón, que David tenía una pasión única, ¿no?, por el Señor, y Salomón tenía más sabiduría que ningún otro hombre en la tierra. Y hemos visto que necesitamos las dos gracias, ¿no? Necesitamos inteligencia, sabiduría, pero también necesitamos un corazón recto, un corazón nuevo. En el día de hoy, yo quiero hablar con ustedes acerca de esta verdad, la necesidad de tener un corazón como el corazón de David, un corazón nuevo. La Biblia enseña claramente, jóvenes, que cada uno de nosotros ha nacido con un corazón o una naturaleza corrupta, inclinada hacia la maldad y una enemistad contra Dios. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y el hombre no puede cambiarse, no. Aunque lo intente, ¿no?, toda su vida, el hombre no puede cambiarse para presentarse ante Dios como uno que puede ser aceptado por Dios. Dios tiene que hacer una obra en nosotros. Y es lo que es la conversión. En la religión cristiana, nosotros no nos salvamos por medio de, por medio de nuestros méritos o el valor de nuestros actos. Nosotros somos salvos por medio de la obra perfecta de Dios a través de Cristo. De hecho, es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Mira, a veces cuando estoy enseñando a los universitarios o otros, ¿no?, ellos hablan de ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Bueno, de verdad, no hay muchas religiones en el mundo. Hay solamente dos religiones. Se dividen así: las religiones de obras y una religión que es el cristianismo de gracia. Todas las demás religiones enseñan que uno puede salvarse por medio de guardar ciertos principios o leyes espirituales.
el cristianismo dice que la ley que Dios nos ha revelado en el corazón y también en las escrituras, la ley nos condena y nos muestra nuestro pecado y que solo podemos ser salvos por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Ahora, la Biblia habla no muy bien acerca del hombre. Mira, vamos un ratito, guardando su lugar en Proverbios, vamos de nuevo a Romanos un ratito, para ver cómo la Biblia describe al hombre. Ahora, este texto, Romanos capítulo 3, no está describiendo a Hitler, solamente a Hitler. No, este texto está describiendo a cada uno de nosotros. Entonces tú puedes decir, bueno, yo no soy tan malo, no como el otro, pero el otro no te va a juzgar. Vas a ser juzgado por Dios y el estándar va a ser su santidad, su carácter, su justicia. Entonces la Biblia nos describe de esta manera en Romanos capítulo 3, versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo en capítulo 1 y 2 está escribiendo con un propósito muy singular. Está escribiendo para condenar a todo el mundo. Tú dices, qué feo. Bueno, está haciéndolo con amor. Mira, si voy a un médico y tengo una enfermedad grave y el médico no me dice nada, ¿es un buen médico? No, es un monstruo de iniquidad. No está llevando a cabo su profesión. Un médico, si yo tengo una enfermedad, aunque sea una enfermedad mortal, él tiene la responsabilidad de decirme y luego buscar una solución. Pero si él tiene una solución, la solución no vale si yo no estoy de acuerdo que tengo una enfermedad. Entonces él tiene que mostrarme con todas sus evidencias que estoy mal. De la misma forma, en Romanos capítulo 1, Pablo está hablando acerca de los paganos, que son monstruos de iniquidad. Pero luego, en capítulo 2, empieza a hablar acerca de los filósofos y los maestros en el mundo griego y romano, que estaban de acuerdo con Pablo, que el mundo pagano estaba lleno de inicuos. Pero Pablo decía, ustedes están de acuerdo conmigo, pero ustedes son iguales. También son culpables. Y luego en capítulo 3, los judíos estaban diciendo, Pablo, tienes razón, Pablo. Capítulo 2 y capítulo 3, Pablo, tienes razón. Los paganos, aún sus mejores filósofos, son pecadores. Y Pablo dice, pero ustedes también. Entonces su propósito es condenar a todo el mundo para que todo el mundo busque la salvación en Cristo. Entonces cuando estudiamos el libro de Proverbios, yo no quiero que ustedes piensen que vamos a ser salvos por medio de nuestra sabiduría o nuestra capacidad de guardar o andar según la sabiduría que hemos aprendido. Jamás. Yo quiero que ustedes vean desde el principio, jóvenes, que como la ley, también el libro de Proverbios nos condena que no hemos caminado con sabiduría, sino como tontos, como necios, y necesitamos la salvación que se encuentra solo en Cristo. Entonces Pablo describe el hombre así en versículo 10, capítulo 3 de Romanos, como está escrito. ¿Por qué dice cómo está escrito? Pablo era apóstol y estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero él quería mostrar a los judíos, mira, ustedes quizás no me crean, pero ustedes conocen las escrituras del Antiguo Testamento y las escrituras del Antiguo Testamento están de acuerdo conmigo en mi condenación de ustedes. Entonces necesitamos ver que lo que vamos a ver no es algo del Nuevo Testamento y no más. No, es de toda la revelación de Dios. El hombre es pecador. Y joven, si no comprendes esta verdad, nunca vas a entender la cruz, la muerte de Cristo, la resurrección, la obra redentora de Dios. Y
si no aceptas el Evangelio, y si tú estudias el libro de Proverbios sin el Evangelio, solamente vas a torcer el significado y el propósito del libro de Proverbios. Entonces, leamos. No hay justo ni aun uno. ¿Por qué Pablo dice ni aun uno? Porque diciendo no hay justo, alguien por supuesto va a decir, sí, mayormente, pero yo. Y Pablo dice, no, no hay justo ni aun uno desde Adán. Ninguno. No hay quien entienda. Muchas personas hablan de Dios, pero sin conocimiento bíblico. No hay quien busque a Dios. Quizás durante durante los problemas, las enfermedades, la pobreza, no necesariamente el hombre no busca a Dios, busca la ayuda de Dios, pero no busca la persona de Dios para tener una relación personal con Él. Dice, todos se han desviado. Isaías 53 dice lo mismo, joven, que como ovejas nos hemos descarriado. Es cierto. Dios nos ha dicho, váyanse por ahí. Y nosotros hemos ido por allá. Nuestra vida antes de conocer a Cristo está marcada por la desobediencia. Tienes que darte cuenta. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Un hombre que tiene un empleado que nunca le obedece es un empleado inútil. No puedes hacer nada con él. ¿Por qué? No hace lo que tú quieres, lo que necesitas, lo que demandas. De la misma forma, nosotros, antes de conocer a Cristo, el hombre es totalmente inútil a Dios. Aunque estudie el libro de Proverbios, es inútil. No hay quien haga lo bueno. ¿No es interesante cuando estoy testificando o predicando en la calle? Casi siempre la respuesta de la gente, cuando yo pregunto, si mueren van a ir al cielo, dicen, creo que sí. ¿Por qué? Soy bueno. Lo opuesto de lo que la Biblia dice, que no hay bueno, y fíjense, ni siquiera uno, ninguno. Desde Adán, ninguno es bueno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. ¿Por qué es importante? ¿Por qué está hablando de la boca y no del corazón? Bueno, porque la boca es una manifestación del corazón. Jesús dijo lo mismo, que de la boca sale el corazón. Y nuestra boca nos condena, nuestra lengua nos condena. Entonces dice, versículo 15 a 17, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. Yo he escrito acá, es una descripción de verdad de la historia del mundo, ¿te das cuenta? Guerra tras guerra tras guerra, asesinato. Lo que la Biblia dice acerca del hombre es verdad. ¿Y por qué camina así el hombre? En un camino destructivo. ¿Por qué? Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No tiene ninguna reverencia, sino enemistad con respeto a Dios. Ahora, esto es lo que tenemos que reconocer. Tenemos que reconocerlo. Que antes que podamos estudiar bien el libro de Proverbios, necesitamos convertirnos. Necesitamos ser cristianos. Jóvenes, de verdad, no me importa si viven en un hogar cristiano, si tu papá es pastor, o tu abuelo misionero, o tu mamá una santa, porque eso no te ayuda. Tú tienes que reconocer que eres pecador, pecadora,
Tú tienes que reconocer que no puedes salvarte. Y tú tienes que depositar tu confianza en la persona de Jesucristo. Si yo muriera ahora mismo, yo iría al cielo. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo llegó al cielo el ladrón en la cruz? ¿Tenía una buena obra? No. ¿Cómo llegó? Por medio de fe en Jesucristo. Si yo muero ahora mismo, yo me voy al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por pecadores. Mi salvación es 100% Cristo. Nada de mí. Nada. Por eso no puedo jactarme. Puedo jactarme. Puedo jactarme solo en Cristo. ¿Te das cuenta? Él es todo. Yo no aumenta nada a mi salvación. Es por fe en Cristo. Solo por fe en Cristo, jóvenes. Ahora, diciendo eso, tenemos que movernos rápido. Necesitamos un corazón nuevo. Ustedes, me imagino, han escuchado, ¿no? Tienes que renacer, ¿no? Juan capítulo 3. Pero muchas personas en el día de hoy tratan el renacimiento como si fuera solamente una decisión humana. Involucra una decisión humana, se puede decir, o resulta en una decisión humana. Pero el renacimiento, la regeneración también se llama, es una obra de Dios y una obra sobrenatural. ¿Y qué hace? Bueno, en el libro de Ezequiel tenemos una buena ilustración que proviene de una profecía acerca del nuevo pacto. Entonces, ¿qué dice? Ezequiel capítulo 36. Deben buscarlo en la Biblia. Puedo esperar. Ezequiel 36, versículo 24. Es una buena ilustración de lo que se llama el nuevo pacto. De lo que pasa cuando una persona recibe el Mesías, el Cristo, como Señor y Salvador. Dice, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Dios va a llamarnos y sacarnos de este mundo. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias. Él va a limpiarnos, pero por completo. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, aquí es el pasaje clave, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, fíjense lo que dice, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, ¿de qué está hablando Dios aquí en Ezequiel? Está hablando de una obra sobrenatural. Y lo que pasa cuando una persona se convierte. Si alguno está en Cristo, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, la salvación involucra una decisión humana. Tú tienes que arrepentirte y creer, es cierto. Pero a la vez es una obra sobrenatural de Dios. No solamente has tomado una decisión, el Señor te ha transformado. Joven, tengo una pregunta para ti. Por favor, jóvenes, contesten honestamente, ¿no? Ante Dios. ¿Tienen una pasión por las cosas de Dios? ¿Desean ir a la iglesia? No solamente para ver tus amigos, sino para escuchar la palabra. ¿Te gusta la oración? ¿Quieres saber más de Dios? ¿Deseas caminar como Cristo? ¿Tu héroe quién es? ¿Un futbolista? ¿O Cristo? ¿Puedes describir los cambios que han sucedido en tu vida, las evidencias de que eres cristiano? Mira, tú puedes estudiar todo el libro de Proverbios
y cambiarte por afuera, pero por adentro eres el mismo joven, el joven como describimos, ¿no? En Romanos capítulo 3, pecador. Quizás amas la religión y la adoración del pueblo cuando ellos ven tus buenas obras, o la admiración de tus padres porque no pueden ver dentro de tu corazón. Pero joven, tengo una pregunta. ¿El Espíritu Santo, joven, te ha cambiado? ¿Estás confiando solamente, exclusivamente en la persona de Jesucristo? Porque si no, el libro de Proverbios no te va a ayudar. Tú ves, hermano, cada vez que hablamos, joven, cada vez que hablamos de la Biblia, no importa dónde estemos, vamos a hablar de Cristo. Porque toda la Biblia tiene un propósito grande: señalar a Cristo, mostrarnos a Cristo y nuestra necesidad de Él. Bueno, Dios les bendiga y nosotros vamos a, voy a verles pronto, ojalá en otra lección del libro de Proverbios. Y quizás vamos a avanzar un poco más rápido, solamente hemos llegado a versículo 1, pero lo importante es que estamos aprendiendo verdades muy importantes acerca de Dios. Dios les bendiga.